A ver, nada más recapitulando rápidamente lo que vimos la clase pasada. Bueno, ¿se acuerdan, no? Que hicimos esta función, la cual nos generaba automáticamente los arreglos correspondientes. O sea, nosotros le metíamos la información de la nota, del velocity, de la duración, ¿no? Y la función nos arrojaba automáticamente los arreglos, ¿no? Correspondientes. Por ejemplo, aquí lo que hicimos, por ejemplo, fue que metimos estos rangos de mínimo y máximo y entonces la función nos arrojaba arreglos de números aleatorios entre estos rangos, ¿no? Y ya para esto lo podíamos mandar a través del canal MIDI, ¿no? De cada canal MIDI. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro, lo que hicimos fue que escribimos este pequeño bloque de instrucciones en el que, bueno, pusimos un for para enviar la información de los arreglos aleatorios a cada uno de los canales, ¿no? Ahora, lo que sigue, digamos, para un primer acercamiento estuvo bastante bien. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de reducir aún más nuestro código. ¿Y cómo vamos a reducirlo? Porque, bueno, esto también tiene que ver como desde el punto de vista computacional, desde la eficiencia computacional, ¿no? Que justamente tiene que ver con nuestro curso también. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestro código? Bueno, la forma más, digamos, más fundamental o más básica de hacerlo es ver siempre si hay instrucciones repetidas en nuestro código o patrones que se repiten y que de este modo pudiéramos condensar. Eso es bien importante. Quiero que se les quede muy grabado. Siempre que escriban un código, revisen ese código y chequen si hay como instrucciones que se están repitiendo. Cuando yo digo repitiendo, es decir, que hagan la misma función, aunque tengan distintos parámetros. Y entonces habrá que ver si se puede condensar más aún ese código a través de generalizar esas funciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vean, justamente cada uno de estos do, ¿ven? Es exactamente igual. O sea, el node.do es exactamente igual al velocity.do, ¿no? Y al dur.do y al space.do, ¿no? O sea, ¿a qué digo que es exactamente igual? A que dentro hacen o sea, tienen la misma estructura y hacen la misma función. Es decir, ¿qué hacen? Mandan llamar la función rand_array con la información de los contadores, ¿no? Y lo agregan a la lista correspondiente, ¿no? Lo único que cambia, pues será precisamente que va a iterar sobre un elemento o sobre un array específico, en este caso el node, que es el que nosotros le ponemos, el usuario introduce como argumento, ¿no? Y bueno, también la diferencia, por ejemplo, entre este y este, es que en este la iteración se guardará en esta lista vacía y en este la iteración se guardará en esta lista vacía. Pero en realidad el proceso es este, ¿no? Y el proceso es el mismo. Y entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es entonces pensar una manera de no escribir esto, ¿no? O sea, porque son muchos y son muchos y son lo mismo. Entonces, digo, para un primer ejemplo y para que viéramos cómo funcionaba cada cosa, pues está bien, pero ya así como código no tiene mucho sentido. Entonces, vean, vamos a tratar de ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver primero es, bueno, ya, más bien, ya vimos lo primero, ya vimos que cada una de estas cosas hace lo mismo, solamente cambia justamente el array a través del cual itera
y la lista vacía en donde va guardando los elementos. Entonces, ahora ya viene aquí, digamos, la parte de cómo programa cada quien. Digo, si ustedes toman clase con alguien más, seguramente tendrá una lógica de programación distinta a la mía. Por ejemplo, a mí yo lo que hago mucho es programar a través de funciones, lo que se conoce, que esto es algo mucho de la programación en C++, que se conoce como programación modular. Es decir, de crear funciones y después mandarlas llamar, ¿no? Entonces, aquí digamos, la solución a la que yo voy a la que yo voy a llegar es a través de esa perspectiva. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que se me ocurre hacer, es crear justamente una función que haga esto, ¿no? Porque si yo defino una función que haga esto sin importar esto y esto, entonces automáticamente solo tendré que llamar la función cuantas veces yo quiera y no tengo que escribir todo este código, ¿no? Entonces déjenme hacerlo para ver si queda un poco más claro a qué me estoy refiriendo. Entonces vean. Voy a copiar esta que es como la estructura principal, ¿no? Ok, bueno. Le voy a llamar iteración. A la función le voy a llamar iteración. Ya sé, hago las llaves, ahí está. Mi argumento, esto ya es de cajón, mi variable, y ya después las voy llenando. Y entonces me fijo qué es la primera información que necesita digamos, este bloque de instrucciones para funcionar. Pues la primera y más básica información es esta, ¿no? Es decir, yo le necesito dar esta información para que esto funcione. En este caso es el array sobre el cual va a iterar. Entonces ese es el primer argumento que va a tener esta función. Entonces le voy a llamar in array, ¿no? Ok. Y bueno, aquí ya después me fijo que este es el punto do, el argumento, el contador interno del do, el que itera sobre los elementos del array. Esta es una variable local que no afecta en nada. Esta es la función en sí. Y aquí, bueno, es básicamente que esta es la funcionalidad, ¿no? Lo que está haciendo es generar, o sea, aquí básicamente manda llamar la función que me genera el array con valores aleatorios con estos valores, ¿no? Y después lo guarda en la lista. Entonces, esto quizá también se queda igual, ¿no? No tengo ningún problema porque en realidad estos is son los elementos de este array, que de una vez lo voy a cambiar. O sea, en este caso sería in array, ¿no? Porque es el argumento que yo voy a poner en mi lista, en mi función. Y aquí, ¿cuál es el segundo argumento que necesito o el segundo elemento que necesito? Pues es decir, ¿en dónde lo voy a guardar? Y pues no pasa nada porque entonces aquí lo voy a guardar como out. Entonces aquí lo defino, que es básicamente la lista vacía. Se dan cuenta, es exactamente esto, pero aquí ya es completamente genérico. Entonces, en vez de note rand, será out.add. Y en teoría, esta función ya hace lo que hacen estas, ¿no? Entonces, si nada más la voy a checar, tengo ahí un problema. Size. Size. ¿Quién es size? Ok, es la función. Claro, es la función, porque esta función lo que hace es crearme un valor aleatorio, un arreglo de variables, de valores aleatorios con este rango mínimo y con este rango máximo y de este número de elementos, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí en size, nada más déjenme revisar cómo lo pusimos acá. Ah, sí, claro. Bueno, pues entonces no pasa nada porque aquí lo que voy a hacer es pasar directamente este argumento. Entonces aquí, ¿cuál le pongo size? Ahorita van a ver. Ahí está. Y ahí está. Y entonces ahora lo que voy a hacer es convertir esta función, todo este bloque de instrucciones con esta función. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues en realidad, de hecho ni siquiera creo que voy a necesitar una función. A ver, déjenme pensar rápido. Ni siquiera voy a necesitar o sea, ni siquiera voy a necesitar esto porque chequen, ¿eh? A ver si me siguen lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. O sea, MIDI array en realidad lo que va a hacer, ¿cuál es la salida de esta función? O sea, fíjense en la salida de esta función. Lo que me arroja esta función en realidad es un array que contiene cada uno de estos arrays, ¿no? O sea, que contiene o sea, la salida final es este array lleno, ¿no? Luego este array lleno después de la iteración, luego este array lleno después de la iteración y luego este array lleno después de la iteración. ¿Sí o no? Entonces, en realidad, lo único que voy a necesitar va a ser esto, vean. A ver si queda primero y a ver si me entienden lo que quiero hacer. O sea, por ejemplo, en el caso en el que quiera hacer esta, ¿no? Nada más déjenme volver a cargar la función el random array, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Nada más. La voy a jalar acá completamente para que bueno, estén juntas, ¿no? Para que las tenga aquí juntas. Ahí está. Nada más para que se vea más claro todo. Digo, de todos modos ustedes ya lo tienen, pero nada más para que se vea más claro. Y voy a jalar estos también para acá, ¿no? Que estos son los del ejemplo. Ok, ahí estamos, ahora sí. Entonces, esta es mi función random array, que es justamente la que voy a mandar llamar aquí. Creo que aquí ya se ve todavía más claro cómo va a funcionar. Y entonces, vean, ya la defino. Entonces, estos son el array que contiene, recuerden, los intervalos de cada uno de los arrays que quiero generar, ¿no? Este contenía las notas aleatorias entre 10 y 50, ¿no? Números aleatorios o sea, me va a generar 100 números aleatorios entre 10 y 50, 100 números aleatorios entre 55 y 80, 100 números aleatorios entre 81 y 120. Y estos van a ser para las notas, de manera completamente análoga para el velocity y la duración, ¿no? Entonces, nada más las voy a definir. Ahí está. Y como lo mandamos llamar acá, ahí está. Lo que hicimos fue duración. Ah, claro, space es este, ¿no? En realidad. El que le pusimos el nombre de space, que es el tiempo que va a pasar para disparar la siguiente nota, ese se llama space. Entonces, vean, en realidad lo único que tendría que definir, de acuerdo a cómo está esta función, como esta función es la que me va a arrojar la iteración sobre el array, pues entonces lo único que tendría que hacer sería esto.
El dur fue tal cual. Sí, ¿no? Dur. Dur. Space. Y en teoría, ahí está, ¿no? Ah, claro, no, no me lo va. Lo tengo que evaluar primero, porque no me lo está dando, claro. Entonces, nada más, déjenme guardarlo. Lo tengo que poner primero una variable. Sí, no, 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 perdón. Déjenme guardarlo aquí en otra variable que se llame node. Le voy a poner aquí evaluación de la función iter, ¿no? Y entonces le voy a poner ese nombre. Ah, no, sí. Espérenme. Entonces no está. Aquí hay algo raro. No me está evaluando la función. Más bien. No me está evaluando esta función. Ah, claro. ¿Por qué? Porque no le he dicho que me arroje, ¿no? No le he dicho que me dé como resultado este out. Seguramente es eso. A ver. Ahí está. Era eso. Y es más, le voy a poner out.asArray para que ya no me aparezca este list, sino que me lo convierta directamente como un array. Le voy a poner eso. Nada más déjenme comprobar que esto está bien. Ahí está. Ok. Y en teoría esto debería darme directamente. ¿Qué me dice? Aquí tengo una coma. Ahí está. Sí, claro, sí me tenía que dar directamente. Habría razón por la que no tendría que darme. Entonces vean, todo esto y todo el código que escribimos, entonces en realidad, compactándolo ya con una forma computacional más eficiente, vean que se resuelve con esto, ¿no? O sea, se resuelve en realidad con con esta funcióncita pequeña, y lo que hago es únicamente mandar llamar la función directamente en cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces vean, aquí ya tengo de nuevo mi media array, donde tengo los tres, lo que tengo es tres grupos de información MIDI o de paquetes MIDI, ¿no? Para distribuir. Es decir, tengo para las notas graves, las notas medias y las notas más altas, ¿no? Con su respectivo velocity para las notas graves, duración para las notas graves también, y luego este será los arrays para las notas medias con su velocity y su duración, ¿sí o no? Y finalmente también para las notas agudas, el MIDI, su nota MIDI, su velocity y su duración. Y entonces, bueno, pues ahí vamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la misma idea de eficientizar sí, algo así, ¿no? Hacer más eficiente ahora este bloque de código, ¿no? Con la misma idea, exactamente con la misma idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, me voy a tener que fijar entonces exactamente en lo mismo, o voy a tener que hacer como el mismo procedimiento que hice en la vez pasada, en ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues fijarme precisamente en aquellos procesos que son similares o repetidos, o sea, es decir, que solo cambian en argumentos, pero que en realidad la funcionalidad es la misma. Y bueno, pues en realidad es exactamente todo es igual. O sea, cada uno de estos forks hace exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es la información que están enviando, ¿no? Entonces,
pues del mismo modo, lo que puedo hacer es crear una función que únicamente, o sea, que sea esta función el fork y después ya nada más la mando a llamar con distintos argumentos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a hacer una función que se llame send MIDI, por ejemplo, ¿no? Pongo mis llaves. Ahí está. Argumento, variable, ¿no? Esto ya es de cajón. Y entonces, bueno, pues en realidad me tengo que fijar, pues, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está haciendo aquí es el fork, el número de veces. Vean, o sea, lo primero que hace es mandar llamar al fork, ¿no? Bueno, pues lo meto de una vez. Entonces, el fork, ahí está. Lo mando a llamar con sus llaves. Y luego, dentro del fork, ¿qué hay? Bueno, hay un loop o una iteración de 100 vueltas. ¿Por qué 100 vueltas? Porque son el número de elementos que tiene cada uno de estos arrays de números aleatorios, ¿no? Entonces aquí tengo que encontrar una forma, porque no puedo ponerle aquí 100. Si yo le pongo aquí 100.do, cuando yo haga arrays de, por ejemplo, si yo quisiera hacer arrays de otro número de elementos, pues no me va a dar, ¿no? O sea, voy a tener, por ejemplo, si quisiera arrays de 30 elementos, pues esto ya no va a funcionar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos siempre todo como argumentos y no como valores fijos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a poner, entonces aquí será mi primer variable. Todavía no la voy a cambiar porque quizá la pueda sacar de la información de esto, pero bueno. Entonces, me fijo, ¿no? Lo que hago es mandar llamar en realidad esta función, que esta ya la habíamos visto en nuestro código anterior, es esta, que es básicamente la función que manda el mensaje de nota encendida, manda la información correspondiente del canal, de la nota y del velocity. Le dice que se espere un tiempo o el tiempo que queremos que dure la nota y luego manda el mensaje de nota apagada, ¿no? Eso es lo que hace esta función. Entonces, ¿qué argumentos tiene esta función? Pues ya sabemos, canal, nota, velocity y duración. Ok. Entonces, aquí en esta función que quiero yo generalizar, pues precisamente está esta, ¿no? Entonces, nada más la voy a copiar tantito. Bueno, que no se me olvide esta parte. Ahí está. Argumento. Este es el contador. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces, obviamente tampoco lo puedo dejar en 0, porque si lo dejo en 0, entonces esta función no va a tener ningún chiste, que solamente va a funcionar para el canal 0. Entonces, esta definitivamente la tengo que poner como argumento. Y entonces aquí está mi primer argumento. Ahí está. Luego, ¿quién es este segundo elemento? Pues es precisamente la nota, ¿no? La nota MIDI que se va a enviar. Bueno, entonces también la pongo como argumento. Y luego, ¿quién es este? El velocity, ¿no? Entonces también está el velocity. Ahí está, ahí está. Y finalmente, duración, ¿no? ¿O quién era este último? Sí, duración. Ahí está. Entonces, todos estos deben ser argumentos porque, o sea, tengo que decirle a la función, o sea, darle la forma en la que pueda comunicarse o sea, que permita la entrada de esa información del exterior a esto, ¿no? Entonces,
Obviamente los argumentos son esa entrada de información del exterior a estas funciones internas.